Trajiste un cuchillo. Esta es una zona de seguridad, no una cocina. Un guardia negó con la cabeza con fastidio al descubrir un pequeño cuchillo en la bolsa de una mujer con cabello castaño pulcramente atado entrando al área de operaciones de alta seguridad. Confiscaremos esto, no hay necesidad de llevar juguetes por aquí, pero cuando sacaron la hoja apareció una inscripción. Descolorida Unidad 13 Sentinel, solo toma esto si me caigo. La habitación de repente quedó en completo silencio. Su nombre era Elena Varga, 33 años, una mujer europea con cabello castaño oscuro atado en un nudo práctico, ojos agudos pero tranquilos que parecían observar todo sin revelar nada. Vestía simplemente pantalones grises, chaqueta militar vieja, caminando por el puesto de control de la base Glenmount, una instalación reservada solo para personal de alto rango y equipos de operaciones especiales aprobados. Elena no pertenecía a la categoría reconocida, había llegado como asesora técnica a petición de un grupo de investigación táctica de UAV. El personal de seguridad. El sargento Nolan sonrió cuando el escáner la marcó por llevar un cuchillo pequeño. ¿Qué es esto? Cuchillo para pelar manzanas, abrir latas. Elena no respondió, simplemente pidió quedárselo porque es propiedad personal, no peligroso. Nolan se negó. Lo sostendremos a menos que tenga una razón real. Cuando el cuchillo fue colocado en la mesa de inspección, otro soldado, el soldado Evans, notó accidentalmente la inscripción descolorida en el mango. Unidad 13 Centinela, solo toma esto si caigo. Evans se congeló. Había oído hablar de la hoja Sentinel, un cuchillo que solo se les da a los operativos especiales designados para mantener la línea final de defensa, pero esa unidad había sido borrada de los registros hace 7 años durante una misión que nunca fue documentada. Elena permaneció en silencio, todavía no la dejarían quedarse con el cuchillo, pero toda el área de seguridad comenzó a zumbar con susurros. La inscripción era más que solo palabras, era una sentencia de muerte y una promesa combinadas. En el mundo clasificado de operaciones especiales, las unidades Sentinel eran legendarias, encargadas de misiones donde la retirada no era una opción y no se esperaba la supervivencia. El cuchillo en sí parecía un problema militar estándar ordinario con un mango desgastado que hablaba de un uso extensivo, pero el grabado se había hecho con precisión, el tipo de artesanía reservada para artículos que tenían un profundo significado personal. El soldado Evans había estudiado historia militar y sabía que las designaciones Sentinel solo se les daban a los operadores que habían demostrado que mantendrían su posición sin importar el costo. La frase solo tomas esto si caigo no era bravuconería, era protocolo. Los operativos Sentinel llevaban equipo que solo se podía recuperar si no sobrevivían para recuperarlo ellos mismos, pero la unidad 13 había desaparecido durante la operación Puerta Fantasma, una misión tan clasificada que incluso su existencia se debatía entre círculos inteligentes. Elena permaneció tranquila mientras el equipo de seguridad procesaba su identificación, pero Evans notó detalles que otros pasaron por alto. La forma en que se posicionó con líneas de visión claras hacia todas las salidas, cómo mantenía sus manos libres y listas, la evaluación inconsciente de amenazas que Mark, alguien con una amplia experiencia en combate, sus credenciales de asesora civil parecían cada vez más inadecuadas para explicar su presencia o sus posesiones. El sargento Nolan completó los protocolos de seguridad estándar, pero el descubrimiento de la cuchilla Sentinel había creado un problema que iba más allá de los procedimientos normales. Los artículos con importancia militar requerían verificación adicional, especialmente cuando pertenecen a unidades que oficialmente no existían. La señora Nolan dijo, con cuidado, necesito reportar este cuchillo al comando para verificación. Serás escoltado a una sala de espera mientras confirmamos tu autorización para llevar equipo de grado militar. Elena asintió sin emoción, como si hubiera esperado este desarrollo. Tómate tu tiempo, sargento, algunas cosas valen la pena verificarlas a fondo. Ya que fue conducida al área de espera, Evans no podía quitarse la sensación de que estaban tratando con algo mucho más significativo que un control de seguridad rutinario. La mujer que llevaba una cuchilla Sentinel no parecía una asesora técnica, parecía alguien que había caminado por el infierno y emergió con secretos que nunca podrían ser compartidos. Una vez trabajé en el área técnica de una pequeña base donde cada objeto que llevaba un soldado tenía un significado más profundo de lo que su apariencia sugería. Alguien una vez me mostró un encendedor viejo y dijo que iluminaba el camino de salida cuando era el último vivo en esa cueva. Esa historia me hizo nunca subestimar ningún objeto. Alguien insiste en
Mantener cerca las noticias de la cuchilla Sentinel se difundieron rápidamente, especialmente cuando el sistema de seguridad tuvo que presentar un informe al comando sobre una cuchilla personal con las marcas de una unidad eliminada. El teniente coronel Harlan, comandante de las Fuerzas de Seguridad Doméstica, decidió volver a verificar los archivos de registro de Elena. Nada digno de mención, solo aparece como asesor táctico UAV Barat Line Sector 2018, pero cuando la cuchilla se pasó por el sistema de identificación física, los resultados sorprendieron a toda la habitación. Cuchilla de grado militar serie 01713. STL emitido solo a operativos oficiales. Sentinel reportado como perdido después de la misión Phantom Gate. Phantom Gate, una misión de la que nadie había hablado jamás. Claramente, toda la información estaba encriptada en los niveles de mando más altos. Un viejo comandante, el coronel Grayson, fue llamado desde un alto mando para solicitar reunirse con Elena inmediatamente. Cuando se encontraron, solo preguntó si el cuchillo aún conservaba su hoja original. Elena asintió, sus ojos se iluminaron de dolor. Grayson le susurró al guardia: «Es la única superviviente de Phantom Gate. No dejes que nadie toque ese objeto sin consentimiento». Mientras tanto, el escaneo biométrico del mango del cuchillo se cruzó de referencia, produciendo un resultado que sacudió a todos. Coincidencia, 99,97%. La agente centinela Elena Varga. La sala de mando se quedó en silencio. Nadie había sospechado que la mujer detenida como una civil fuera en realidad la figura central de una misión. Borrar del sistema. Las implicaciones eran asombrosas. Phantom Gate no solo estaba clasificada, estaba enterrada tan profundamente que incluso reconocer su existencia requería una autorización especial para que Elena llevara equipo Sentinel autenticado. Significaba que había sido parte de operaciones que la mayoría de las personas en la sala no tenían autorización para conocer. El coronel Grayson revisó los archivos limitados disponibles para él, pero la mayor parte de la información relevante permaneció bloqueada tras niveles de cifrado. No podía acceder a lo que podía ver. Pintó una imagen de una misión que había salido catastróficamente mal con Elena como la única agente sobreviviente de un equipo que había sido completamente eliminado. Los datos biométricos confirmaron no solo su identidad, sino también su autorización para portar la espada Sentinel, una autorización que según el protocolo debería haber sido revocada al completar la misión o al fallecer la agente. El hecho de que todavía la llevara sugería un descuido burocrático o algo más complicado. Elena Grayson dijo con cuidado: «Según estos registros, usted fue declarado KIA junto con el resto de su unidad. ¿Cómo está aquí?». La expresión de Elena no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Un peso que hablaba de experiencias más allá del servicio militar normal. «A veces, señor, la supervivencia no es una elección, es una responsabilidad». La respuesta críptica solo profundizó el misterio que rodeaba su presencia en la base. El soldado Evans, que había notado la inscripción por primera vez, se vio envuelto en conversaciones sobre las legendarias unidades Sentinel de lo que pudo reconstruir a través de canales no oficiales. Los operativos Sentinel se desplegaban solo cuando las fuerzas convencionales habían fallado y la situación requería a alguien dispuesto a mantener un puesto sin importar el costo personal. No eran misiones suicidas. Eran operaciones de último recurso donde el éxito importaba más que la supervivencia. El cuchillo en sí se convirtió en un tema de fascinación entre el personal de seguridad. Se llamó a especialistas en equipo militar para autenticarlo y sus hallazgos solo aumentaron la intriga. La hoja mostraba signos de uso extensivo en situaciones de combate. El análisis microscópico reveló rastros de materiales consistentes con munición explosiva y equipo electrónico, lo que sugiere que se había usado para más que solo cortar. El mango no solo tenía la inscripción oficial, sino también marcas más pequeñas que parecían ser marcas de conteo talladas a mano, del tipo que los operativos a veces hacían para rastrear la finalización de misiones o eventos significativos.
Lo más inquietante fue el descubrimiento de que la hoja había sido afilada y mantenida con equipo de grado profesional mucho después del final oficial de la operación Phantom Gate. Esto sugería que Elena había continuado cuidando el arma con la dedicación de alguien que esperaba necesitarla nuevamente. El equipo de seguridad se encontró en una situación sin precedentes. Tenían equipo que oficialmente no existía, llevado por un operativo que se suponía que estaba muerto, relacionado con una misión que no tenía registro oficial. Los protocolos estándar no proporcionaban ninguna guía para manejar tales circunstancias mientras se corría la voz por la estructura de comando de la base. Elena permaneció tranquila en el área de espera sin mostrar signos de estrés o preocupación. Sobre la investigación, ella parecía entender que la verdad eventualmente saldría a la luz y que sus credenciales hablarían por sí solas, pero había algo más en su comportamiento, una disposición que sugería que estaba preparada para cualquier consecuencia que pudiera seguir. La espada Sentinel yacía sobre la mesa de evidencia como un pedazo de historia que de repente había cobrado vida, obligando a todos los que la vieron a confrontar la realidad de que algunas historias eran demasiado clasificadas para contarlas y algunos héroes demasiado peligrosos para reconocerlos. Una vez participé en un grupo de voluntarios que documentaba rastros de personal militar desaparecido. Muchas personas dejaban atrás solo un artículo, un encendedor, una moneda o un cuchillo. A veces eso no era solo un objeto, era un mensaje. Existí e hice algo que importaba. Grayson se reunió en privado con Elena y le pidió que explicara por qué había regresado bajo la identidad de una asesora de UAV. Elena comenzó a contar su historia. Había sobrevivido a Phantom Gate a través de una decisión que desafió las órdenes cuando la orden final era defender el punto de transmisión de la señal a toda costa. Elena había elegido detonar el sistema de defensa sabiendo que los compañeros de equipo aún no habían evacuado. Salvó su vida, pero cargó con una carga insoportable después de eso. Elena rechazó todas las medallas, se retiró del sistema militar y desapareció. Grayson dijo que salvaste la línea de defensa protegiendo los mapas estratégicos de caer en manos enemigas, pero sé que nunca te perdonaste a ti mismo. La historia que emergió fue más compleja de lo que nadie había imaginado. La Operación Puerta Fantasma había sido diseñada como una misión defensiva para proteger un centro de comunicación crítico que coordinaba operaciones de inteligencia en 3 comandos de teatro. La unidad centinela de Elena había sido encargada de mantener la posición hasta que las fuerzas convencionales pudieran establecer un perímetro seguro, pero las fallas de inteligencia habían llevado a que la instalación estuviera rodeada por abrumadoras fuerzas enemigas cortando todas las rutas de evacuación. La transmisión final del comando había sido clara: mantén la posición sin importar el costo. Evita que el enemigo adquiera los códigos de comunicación a cualquier precio. Elena se había encontrado frente a una elección imposible: seguir órdenes y asegurarse de que todo su equipo muriera luchando una batalla desesperada o tomar medidas que salvarían el objetivo estratégico pero garantizarían la muerte de personas con las que había servido durante años. Eligió activar la secuencia de autodestrucción de la instalación mientras sus compañeros aún luchaban por llegar al punto de evacuación. La explosión eliminó a las fuerzas enemigas y destruyó el equipo de comunicación clasificado, pero también mató a 11 miembros de su unidad que habían confiado en ella para encontrar otra manera. Completé la misión, Elena le dijo a Grayson con voz firme, pero sus ojos llevaban años de dolor. Pero me convertí en lo que juré nunca ser: alguien que sacrificara a su propia gente por objetivos estratégicos. El peso de esa decisión la había llevado a abandonar el servicio militar por completo. Había solicitado que su supervivencia fuera clasificada, su registro de servicio sellado y su identidad borrada de todas las bases de datos operativas. Durante 7 años había trabajado en puestos técnicos civiles usando su conocimiento táctico para apoyar operaciones con drones mientras evitaba cualquier rol que requiriera decisiones de vida o muerte. Cuando la noticia de la verdadera identidad de Elena se extendió por toda la base, cada oficial superior cambió silenciosamente su actitud hacia ella. No se disculparon públicamente, pero cada persona dio un
Paso atrás respetuosamente cuando pasó el sargento Nolan que había confiscado el cuchillo, la buscó, inclinó la cabeza y dijo: no entiendo todo, pero sé que estaba equivocado. Elena todavía no reclamó el cuchillo, simplemente dijo: guárdalo como evidencia de que lo que se olvida aún se puede recordar. La base organizó un monumento silencioso para Phantom Gate la primera vez en 7 años. Erigieron un grabado simple: aquí se encuentra alguien que eligió la carga sobre la gloria, pero el monumento era más que solo honrar a los muertos. Se trataba de reconocer el costo de la supervivencia y el peso que cargaron aquellos que lo hicieron, decisiones imposibles. La presencia de Elena en la base creó efectos dominó que fueron más allá de la revelación inmediata de su identidad. Los jóvenes oficiales comenzaron a comprender que el heroísmo no siempre se trataba de la victoria, que a veces el mayor coraje implicaba vivir con las consecuencias de decisiones necesarias. La espada Sentinel se convirtió en un símbolo no de triunfo sino de responsabilidad, un recordatorio de que algunas personas llevan cargas que nunca se pueden compartir o celebrar. Durante el servicio conmemorativo se le pidió a Elena que hablara, pero ella se negó. En cambio, se quedó en silencio mientras los nombres de sus compañeros de equipo caídos se leían en voz alta por primera vez desde sus muertes. Cada nombre fue seguido por un momento de silencio que pareció extenderse para siempre, lleno del peso de decisiones que no se podían deshacer. Después del servicio, varios jóvenes oficiales se acercaron a Elena con preguntas sobre la toma de decisiones de liderazgo y el costo psicológico del servicio militar. Sus respuestas fueron medidas, reflexivas y brutalmente honestas sobre las realidades de la responsabilidad del mando. La lección más difícil que aprenderán, les dijo, es que a veces hacer lo correcto para la misión significa hacer algo por lo que nunca se perdonarán. Un teniente le preguntó si lamentaba su decisión en Phantom Gate. Elena guardó silencio durante un largo rato antes de responder: el arrepentimiento implica que hubo una mejor opción disponible. Tomé la única decisión que podría haber evitado un desastre estratégico, pero eso no hace que sea más fácil vivir con su honestidad sobre la complejidad moral del servicio militar. Proporcionó una perspectiva que no se enseñaba en los cursos de liderazgo o manuales tácticos. Ella habló sobre el peso del mando, el aislamiento de tomar decisiones de vida o muerte, y la importancia de comprender que algunas responsabilidades no se pueden compartir ni delegar cuando te vuelves responsable de resultados que afectan a miles de personas. Ella explicó que aprendes que la paz personal a veces es el precio del éxito estratégico. Las conversaciones tuvieron un profundo impacto en la cultura de la base. Los oficiales comenzaron a abordar decisiones difíciles con mayor consideración, entendiendo que el liderazgo significaba estar dispuesto a cargar con consecuencias que otros no podían soportar. La espada Sentinel permaneció en la oficina de seguridad, pero se había transformado de contrabando confiscado en una herramienta de enseñanza, un recordatorio de que algunos equipos se ganaban a través de experiencias que la mayoría de la gente nunca entendería. El coronel Grayson le ofreció a Elena un puesto como asesora estratégica con autorización para acceder a operaciones clasificadas y contribuir a la planificación de la misión. Ella se negó, explicando que su función ahora era ayudar a otros a comprender el peso de las decisiones que podrían tener que tomar, no tomar esas decisiones ella misma. He tenido mi turno de llevar esa responsabilidad. Ella dijo que ahora mi trabajo es ayudar a otros a prepararse para el suyo. La base había cambiado fundamentalmente por la breve presencia de Elena, no por lo que había logrado, sino por lo que había sacrificado y cómo había elegido vivir con esos sacrificios. Su historia se convirtió en un caso de estudio sobre la complejidad de la ética militar, el costo del pensamiento estratégico y la importancia de comprender que, a veces, los héroes más grandes eran aquellos que llevaban sus cargas en silencio. Escriba: no todos los héroes se paran en el escenario. Si crees que el mayor coraje nunca pide aplausos. Se estableció un nuevo curso de capacitación con Elena como instructora anónima. Ella no daba conferencias desde un podio, hablaba en voz baja a grupos pequeños. El tema: los artículos personales no son para presumir, son recordatorios de que una vez vivimos plenamente. Un estudiante preguntó por qué nunca se mencionó Phantom Gate antes. Elena respondió: porque algunos sacrificios no aparecen en los informes oficiales, pero la supervivencia es un deber, no un privilegio. La espada Sentinel se colocó en una vitrina en el centro de la base. No hay placa con el nombre adjunta, solo una línea. La persona que llevó esto no habla mucho, pero hizo lo que se debía hacer cuando nadie más podía.
El impacto de la enseñanza de Elena se extendió mucho más allá de las sesiones formales. El enfoque de instrucción era diferente a todo lo que la base había experimentado. Nunca les decía a los estudiantes qué pensar, sino que los ayudaba a entender cómo pensar sobre decisiones imposibles. El entrenamiento militar te enseña tácticas y procedimientos, decía, pero no puede prepararte para el momento en que todo tu entrenamiento se vuelve inadecuado y tienes que tomar decisiones basadas en principios en lugar de protocolos. Sus clases se volvieron legendarias entre el cuerpo de oficiales, no porque proporcionaran respuestas fáciles, sino porque obligaban a los estudiantes a enfrentar preguntas que nunca habían considerado. ¿Qué haces cuando seguir órdenes significa traicionar tus valores? Preguntaba cómo vives con decisiones que salvan objetivos estratégicos pero cuestan relaciones personales. Las discusiones que siguieron fueron diferentes a las típicas de la educación militar. Los estudiantes se encontraron lidiando con la filosofía moral, la ética estratégica y el costo psicológico del liderazgo en formas que los libros de texto no podían abordar. El estilo de enseñanza de Elena era engañosamente simple. Presentaba escenarios históricos, siempre cuidadosamente anonimizados, y pedía a los estudiantes que trabajaran en el proceso de toma de decisiones. No me digas qué harías. Ella instruía. Dime cómo decidirías qué hacer. La distinción era crucial. Estaba enseñando juicio en lugar de procedimiento, sabiduría en lugar de conocimiento. El curso atrajo la atención de todo el sistema de educación militar, pero Elena rechazó todas las solicitudes de formalizar o expandir el programa. Esto no es algo que se pueda estandarizar, explicó a los administradores. Cada persona debe desarrollar su propia comprensión de cómo llevar un peso que no se puede compartir, su negativa a comercializar o sistematizar. Su enfoque solo aumentó el respeto por su integridad en una era donde los programas exitosos generalmente se ampliaban y replicaban. Elena insistió en mantener la naturaleza íntima y personal del proceso de aprendizaje. Los estudiantes que completaron su curso se comportaron de manera diferente, no con más confianza, sino con una mayor conciencia de la complejidad de las responsabilidades que aceptaban. Entendieron que el liderazgo no se trataba de tener autoridad sobre los demás, sino de estar dispuesto a tomar decisiones que otros no podían o no querían tomar. El rendimiento general de la base mejoró, pero lo más importante, su cultura evolucionó para valorar la consideración sobre la agresión, la sabiduría sobre la mera confianza. El coronel Grayson señaló en sus informes trimestrales que los oficiales entrenados en el programa de Elena mostraron habilidades excepcionales para la toma de decisiones en escenarios complejos, particularmente aquellos que involucraban ambigüedad moral o prioridades en competencia. No solo siguen los procedimientos, escribió, entienden por qué existen los procedimientos y, cuando pueden ser inadecuados, el Sentinel Blade en su vitrina se convirtió en un lugar de peregrinación para el personal militar en toda la región. Me pararía frente a él y contemplaría el peso de la inscripción. Solo toma esto si caigo más. Llegó a comprender que el mensaje no era sobre la espada física, sino sobre la responsabilidad de llevar adelante la misión y los valores de los caídos. Elena rara vez visitaba la exhibición, pero cuando lo hacía, permanecía en silencio por unos momentos antes de pasar a su siguiente comentario de clase. Seguiría su silencio si crees que el verdadero liderazgo suele ser la presencia más silenciosa de la sala. Una mañana de invierno, Elena dejó la base. Nadie sabía qué iba. En el escritorio del coronel Grayson se dejó una nota escrita a mano. No necesito títulos, solo necesito que la base recuerde por qué cruzamos estas puertas. Nadie la vio irse, pero el servicio conmemorativo de la puerta fantasma de ese año tenía una nueva tradición. 1 minuto de silencio. Sin nombres leídos, sin honores dados, solo silencio. Los nuevos reclutas que pasaban junto a la espada centinela, todos entendieron que este no es un símbolo al que temer, es un recordatorio. Cuando todo se derrumbe, haz tu parte sin necesitar testigos. Elena no necesitaba pararse en las plataformas de la ceremonia, pero en los corazones de todos, ella era la persona que había restaurado el significado de la palabra servicio. La nota que dejó se convirtió en parte de la doctrina no oficial de la base,
transmitida de generación en generación de oficiales. Quien comprendió que las lecciones más importantes no se podían encontrar en los manuales. Su partida fue tan silenciosa como su presencia lo había sido, pero el impacto de su tiempo en la base continuó resonando. El programa de entrenamiento que había establecido evolucionó bajo nuevos instructores, pero todos comprendieron que estaban llevando adelante algo irreemplazable, una perspectiva moldeada por experiencias que no se podían replicar años después. Los oficiales que se habían entrenado con Elena se encontrarían en situaciones de crisis donde sus lecciones marcaban la diferencia entre tomar decisiones basadas en el miedo y tomar decisiones basadas en la sabiduría. Escucharían su voz recordándoles que el coraje no era la ausencia de dudas, sino la voluntad de actuar responsablemente a pesar de la incertidumbre. La espada centinela permaneció en su estuche, pero su significado había evolucionado. Ya no era solo un monumento a los caídos, se había convertido en un símbolo de la responsabilidad viviente de llevar adelante los valores que otros habían muerto protegiendo. Los nuevos reclutas a menudo preguntaban por la mujer que había llevado la espada, y sus instructores les decían que era alguien que entendía que las mayores victorias a menudo son invisibles y las batallas más importantes se libran dentro de ti mismo. La cultura de la base había sido alterada permanentemente por la presencia de Elena. Los estándares seguían siendo altos, pero ahora se mide no solo por la competencia técnica o el éxito táctico, sino por la claridad ética y el coraje moral. Los oficiales aprendieron a preguntar no solo si podemos lograr esta misión, sino si debemos lograrla y a qué costo. El minuto de silencio durante los servicios conmemorativos se convirtió en una tradición de toda la base, observada no solo por Phantom Gate sino por todo el personal caído. En ese silencio, las personas encontraron espacio para contemplar el peso del servicio, el costo del sacrificio y la responsabilidad de honrar esos costos a través de sus propias acciones. El legado de Ellen no estaba escrito en informes oficiales ni tallado en monumentos, vivía en la silenciosa competencia de los oficiales que habían aprendido a llevar cargas sin quejarse, a tomar decisiones difíciles sin buscar la gloria y a comprender que la verdadera fuerza a menudo se expresaba a través de la moderación en lugar de la acción. La inscripción en la hoja Sentinel, «Solo tomas esto si caigo», se había convertido en más que palabras, era una filosofía de servicio que valoraba la responsabilidad sobre el reconocimiento, el deber sobre la gloria y la voluntad de soportar las cargas necesarias en silencio. Si crees que estas historias de honor y sacrificio merecen ser recordadas, suscríbete al canal. Personas reales creando y contando historias, no contenido producido en masa. Algunas lecciones nunca deben olvidarse.